grupo de modelos, de Scratch, luego el miércoles en el equipo de datos de Scratch. Y el mismo miércoles de noche los gráficos de este modelo fueron a presidencia, porque explicaban una cosa que todos incluíamos y que fue muy importante en la gestión de esta parte. No, la verdad es que pasó mucho de nuestra manera de utilizar esa frase. Es un placer, una alegría todos los días. Sinceramente muy agradecido de la invitación, de poder estar y poder charlar. Tal cual, ¿no? O sea, tanto el trabajo puntual como el proceso atrás del trabajo está muy atado a las interacciones, tiempo de catch, guiar, etc. Que armó muchos grupos de trabajo, en particular este grupo de gente que trabajamos muy intensamente ese año, con cosas más aterrizadas, más divagadas. Bueno, al final, algunas cosas más concretas o que empezamos con esas contribuciones salieron también, que han madurado mucho en interacciones internas y externas. ¿Sí? Bueno, en esencia, el núcleo de esta contribución tiene que ver con incorporar un efecto que en dinámica de poblaciones es súper bien conocido, que se conoce como efecto Ali, ¿sí? Y cómo los sistemas de trazadores implementados en el contexto de COVID a nivel mundial tienen la capacidad de inducir este fenómeno, este efecto en la dinámica de las epidemias, y cómo esa inducción puede ayudarnos a entender una cantidad de aspectos de la dinámica de la epidemia y también generar recomendaciones de cómo manejar la epidemia. Una de las cosas que se volvió famosa en el contexto de COVID, pero que en realidad era de uso común a nivel de manejo de epidemias a nivel mundial, son lo que se conoce como medidas no farmacológicas. Es decir, todo lo que podemos hacer para intervenir el sistema frenando la difusión de la enfermedad, que no tiene que ver con inmunización por vacunas o recuperación. ¿Sí? En ese estamos hablando de barreras de transmisión de la enfermedad o patógenos, cambios en el comportamiento social que disminuyan el número de contactos y por tanto la transmisión, higiene, una forma de crear barreras de transmisión, y en particular el trazado de contactos, que fue muy importante en muchos países y fue muy importante en Uruguay como estrategia frenada de la enfermedad. El trazado de contactos en esencia es testear personas, detectar si alguna de esas personas está enferma, si está enferma, reconstruir con quienes estuvo contactada en el periodo de potencial de transmitir la enfermedad, contactar a esas personas y aislarlas. ¿Sí? O sea, eso tiene el potencial de frenar la difusión de enfermedades. ¿Sí? Y esta combinación de medidas no farmacológicas no solo se utilizan con COVID, sino que son ampliamente utilizadas para el manejo de varias enfermedades a nivel mundial, como es el cólera, el ébola, otras, ¿cómo es? Otra gripe, influenza, malaria, etc. Es decir, es una herramienta de uso común en el manejo de epidemias, en el manejo de erupciones. A pesar de eso, ¿sí? Y a pesar de todo lo que se ha trabajado en el contexto del COVID, es cómo esas intervenciones afectan la dinámica del sistema, es algo que es reconocido como que no es totalmente comprendido. Es decir, tenemos buenas pistas de cosas que pueden pasar, cosas más o menos intuitivas de cómo podrían afectar las intervenciones en la dinámica, pero en realidad el efecto dinámico, las consecuencias en la dinámica, no se han trabajado ampliamente dentro del marco de epidemiología. ¿Qué sí sabemos de las medidas no farmacológicas? Es que dependiendo de la fuerza de las medidas, y no soy reconocido por una cantidad de trabajos, puede haber dos estados en la epidemia. Si la fuerza, que es algo muy intuitivo, ¿no? O sea, si tenemos medidas que son extremadamente fuertes, si no salimos de nuestra casa, no podemos, necesitamos una ley, no hay que... ¿Sí? Es decir, si tenemos una fuerza suficientemente importante, se frena la epidemia. Y si no, ocurre la erupción. Y eso es lo que se ha observado en varios países. ¿Verdad? Puede ser en el 2020 el caso de Uruguay, o el caso de Argentina, Chile, en ese mismo año, los dos estados distintos. Sin embargo, si uno analiza la dinámica observada en muchos países que tuvieron medidas muy similares en contextos socioeconómicos, demográficos muy similares, en países con escenarios que deberían tener dinámicas parecidas, muestran dinámicas contrastantes, es decir, dinámicas de reducción de grandes números o de bajos números, a pesar de haber hecho estrategias similares. Es decir, el número de casos. El de Uruguay y Corea. Sí, es una dinámica, o sea, en esencia, siempre por debajo de 50 casos, ¿no? En casos diarios, mientras que Chile rápidamente alcanza 300, 500, 1000 casos diarios. ¿Sí?
Nuestro foco de trabajo en este componente tuvo que ver con analizar el comportamiento de las medidas no farmacológicas y poner la atención en la saturación de esas medidas. ¿De qué estamos hablando? Todas estas medidas es esperable que la eficiencia que tengan en frenar la enfermedad es dependiente de la cantidad de personas enfermas que hay. Por ejemplo, si yo tengo contacto con una persona con COVID extra hogar, versus si tengo contacto con 2 personas, la probabilidad de que se me transmita la enfermedad es 4 veces mayor. Es decir, a medida que aumenta el número de casos y el número de contactos, el aumento en la probabilidad de transmisión es más que proporcional. ¿Bien? A su vez, algo súper bien reportado con el ébola en África. A medida que aumenta el número de casos, los hospitales empiezan a saturarse, las medidas de material para evitar que sea contagiado empieza a escasear, la gente no es atendida a tiempo y la enfermedad empieza a transmitirse más rápido. Y por último, algo que los sistemas de trazadores a nivel mundial repetidamente planteaban es que a medida que aumenta el número de casos, los sistemas de trazado empiezan a ser cada vez menos eficientes en capturar, a evitar que efectivamente haya segundas infecciones. Todo esto lo que sugiere es un escenario donde potencialmente podría haber una retroalimentación positiva, un feedback positivo entre la cantidad de infectados que está habiendo en un momento del tiempo y la velocidad con la que la enfermedad se está propagando, la tasa de transmisión. Este fenómeno, una retroalimentación positiva a bajos números, es lo que en ecología llamamos efecto Ayuso. Nuestro foco fue tratar de analizar, un poco más formalmente, si efectivamente uno podía conectar la saturación de los sistemas de trazado con la emergencia de un efecto Ayuso. Para eso comenzamos trabajando con el RE, que es el número efectivo de segundas infecciones que genera un enfermo promedio. Es decir, si una persona enferma en promedio genera más de un segundo enfermo, la enfermedad crece; si genera menos de un segundo enfermo, la enfermedad decrece. ¿Estamos bien? Este valor está determinado por 3 parámetros. ¿Sí? Primero, la probabilidad de que esa persona se contacte con alguien que es susceptible. En esencia es la fracción de susceptibles de la población. Lo segundo es que en ese contacto la enfermedad efectivamente se transmita. Y lo tercero es la cantidad de contactos que una persona acumula durante el periodo que está en condiciones de transmitir la enfermedad. Ponemos ahora el foco en lo que tiene que ver con cómo se acumulan los contactos en condiciones de transmitir la enfermedad a medida de que pasan los días desde que una persona es contactada, se conecta con una persona enferma, recibe la enfermedad y empieza a generar conexiones en condiciones de transmitir el patógeno. ¿Sí? En el momento mismo en que soy infectado, no soy un transmisor. Es decir, pasa un periodo en donde el virus aumenta en el cuerpo, la carga viral empieza a aumentar, hasta que llega a niveles en donde el contacto social con una persona implica un contacto con condiciones de transmitir la enfermedad. Tenemos un periodo en el inicio de COVID era de todas las enterías, donde esa transmisión es máxima, y después la carga viral disminuye y ya la acumulación de contactos se atenúa hacia el máximo valor posible. Esto puede ser modelado con una ecuación de Hill, en donde el número de contactos que una persona acumula a lo largo de los días que fue infectada sigue esta relación. ¿Vamos bien? Pongamos el foco ahora en qué pasa, ¿sí?, con el R efectivo entre las personas que son capturadas por el sistema de trazadores, que son aisladas, ¿sí?, por el sistema de trazadores. Lo que tenemos es un sistema de trazadores que tiene una capacidad de llamadas o visitas que puede hacer en un día. ¿Sí? Es decir, el sistema de trazadores puede hacer 100 llamadas o visitarse en casas, en el caso de ébola, ¿sí?, y tratar de encontrar a la persona que quiere aislar en cada uno de esos encuentros. Le vamos a llamar esos valores N llamadas y probabilidad de encuentro que find, ¿sí?, a el segundo parámetro. Dada una probabilidad de encuentro P, ¿sí?, la probabilidad de que esa persona sea efectivamente contactada, ¿sí?, o sea, PQ es la probabilidad de ir a la casa y que encuentre a la persona, o de llamarla o de encontrarla, va a ser igual a 1 menos P elevado a la cantidad de veces que yo puedo llamarlo, que eso va a ser igual a cuántas llamadas puedo hacer, dividido de que es la cantidad de llamadas que tengo que hacer, la cantidad de personas que tengo que contactar. ¿Verdad? De donde se puede obtener efectivamente la probabilidad de cuarentenar a una persona un día dado. Consecuentemente, la probabilidad de que una persona sea aislada el día D va a ser igual a la probabilidad de que no sea aislada ese día por la probabilidad de que también en ese día.
¿Estamos bien? ¿Sí? Eso contempla que varias personas te pueden contagiar. ¿Que varias personas? Distintas te puedan contagiar. No, en esencia... ¿Eh? O sea, en esencia vos tenés una cantidad de personas que tenés que contactar, ¿sí? Y una cantidad de llamadas o visitas que podés hacer, ¿vale? Entonces esa es la probabilidad. Dados esos dos números, de cuál es el día en el cuál es la probabilidad de aislar a esa persona en cada uno de los días, ¿sí? Entonces, si combinamos la acumulación de conexiones a lo largo del periodo de acción infecciosa con la probabilidad de cuarentena, tenemos que el número esperado de conexiones que una persona va a realizar antes de ser cuarentenada va a ser igual a la esperanza de esa persona. ¿Sí? ¿De dónde? Podemos calcular ahora el R efectivo de los individuos que están siendo aislados por el sistema de trazadores, que es muy similar al anterior, nada más que ahora no se alcanza el número máximo de conexiones que puede tener esa persona y se limita el número de conexiones que acumuló hasta el momento del aislamiento. Por otro lado, tenemos que la cantidad total de casos que pueden ser procesados en un día es finita. Es decir, los trazadores no tienen infinita capacidad de detectar personas. Hay un número máximo de casos que pueden tratar en un día. Y a su vez, cada uno de los casos implica un tiempo de manipulación, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo que ocurre cuando tengo un depredador y una presa. Es decir, los depredadores tienen una máxima capacidad de consumo en un día, ¿sí? Y a su vez, procesar cada una de esas presas lleva un tiempo de capturarla, de digerirla y estar pronto para capturar otra presa. La ecología ha sido bien estudiado y se conoce como una respuesta funcional tipo 2, que relaciona cómo aumenta el número de casos consumidos, en este caso el número de casos detectados, con la cantidad de casos, la cantidad de presas que hay en el sistema. En este caso, las presas serían los infectados, los cazadores, los trazadores, y los capturados serían los que fueron registrados por el sistema de trazadores. ¿Esto qué determina? Que dado una capacidad máxima de trazado y dado un tiempo de manipulación de cada uno de los casos, yo puedo estimar qué fracción del total de infectados va a ser capturada o no capturada por el sistema de trazadores. Y eso nos permite estimar un R efectivo para un valor de infectados que va a ser una función de los que son aislados y no aislados, ¿sí? Y eso es representado tanto en el parámetro L como en el parámetro efectivo. ¿Vamos bien? Lo interesante de esta función, dicho el pasar, es que contiene en 3 parámetros los aspectos claves del sistema de trazado y el sistema de contención, ¿sí? El L-max está asociado a las medidas de restricción de movilidad. Es decir, si yo no tengo medidas de restricción de movilidad, a lo largo de 15 días, la cantidad de contactos sociales que puedo llegar a tener es 50 a 30. Si yo tengo reducción de la movilidad, lo que estoy haciendo es reducir este valor del número máximo de conexiones que yo tengo en el periodo de ingresos. El parámetro B-link lo que habla son de las barreras de la transmisión. Es decir, si aceptamos o no aceptamos agregar sistemas, usar tapabocas, lavarnos las manos, etc. Y el L tiene que ver con la eficiencia del sistema de trazadores. Es decir, las tres cosas centrales que están en juego del manejo de la epidemia están capturadas cada una de ellas en un modelo concreto de la función. ¿Cómo va a ser la relación entre la capacidad de crecimiento de la enfermedad en relación al número de infectados en este escenario? Si no tengo sistema de trazadores, lo que va a ocurrir es que al momento de que aparece la enfermedad, en un caso infectado, tengo un máximo crecimiento de la enfermedad, la cual, debido a que la población de susceptibles se va reduciendo, se va a ir reduciendo a lo largo del tiempo. Esta es la relación típica de una ecuación logística, ¿verdad? Un crecimiento en donde parto creciendo y que a medida que va pasando el tiempo, se va consumiendo el recurso, va disminuyendo el crecimiento de la población. ¿Qué es lo que induce los sistemas de trazados? Efectivamente, como pensábamos, una relación positiva a bajos números. Una relación que puede tener 2 escenarios, ¿sí? Lo que se conoce como esta relación positiva a bajos números, es lo que denominamos efecto allí, y puede ser débil cuando no llega a cruzar el valor de 1, que revierte la dinámica de la ecuación, en donde lo que ocurre es que al comienzo de la epidemia se va acelerando a lo largo del tiempo, pero desde el momento que aparecen los casos, ya la enfermedad. O un efecto allí fuerte, ¿verdad? En donde lo que ocurre
es que se cruza, ¿verdad?, el valor de RE para que haya o no haya epidemia, e implica la aparición de un valor de infectados en la población que tiene que superarse para que la epidemia pueda irrumpir en la población, ¿no? Es decir, mientras que el número de infectados no supere este número, la dinámica tendería a ser decreciente a lo largo del tiempo. ¿Sí? Cada uno de los parámetros que consideramos en el modelo relacionados a la fuerza del sistema de trazadores, a las medidas de contención, de contención por barreras y por restricción de la movilidad, tiene el potencial de que, si es suficientemente fuerte, revertir la dinámica hacia una dinámica con tendencia negativa. ¿Sí? Esto fue dicho en una cantidad de trabajos previos y está arriba de la cancha. Lo que es la contribución de nuestro trabajo es mostrar que ese estado de irrupción o contención de la enfermedad también depende de la cantidad de infectados que haya en la población. Y eso es lo que no ha sido bien reconocido por los sistemas de salud, mal capturado por los abordajes de modelación. Con esta herramienta podemos pensar, o sea, qué aspectos o qué recomendaciones de manejo emergen o pueden sacarse de ello. Lo primero es que el tiempo en que se implementen las medidas es esencial. Si yo no tengo un efecto allí, ¿sí?, si yo implemento las medidas cuando empieza la enfermedad o 30 días después de crecimiento, luego de 30 días que la enfermedad avanzó y redujo la proporción de susceptibles en la población, el efecto de la medida en contener la enfermedad es aún más fuerte. Es decir, no importa cuándo la haga, y de hecho cuando la hago después, tiene más capacidad de revertir la dinámica. Eso es exactamente lo contrario que ocurre cuando yo tengo un efecto ahí. Es decir, si yo implemento las medidas de contención de forma temprana, antes de que se supere el umbral de epidemia, la capacidad de contención es altísima. Si yo espero un poco y la epidemia crece y cruza el número de infectados para la epidemia, las mismas medidas que tenían hace una semana capacidad de contención, ahora ya no son suficientes para revertir la dinámica. Entonces, el primer mensaje que aparece, dado que existe un efecto allí, podría existir un efecto allí en dinámicas de epidemias con trazadores, es que el tiempo de los eventos es clave y que, por tanto, medidas proactivas antes de que los números aumenten son fundamentales y tienen mucha más capacidad de tener el mismo efecto con el mismo esfuerzo que las medidas reactivas cuando la enfermedad ya subió. ¿Muy bien? El segundo punto. Existe un efecto de retornos decrecientes. Si yo no tengo las medidas, la enfermedad tiene una capacidad de crecer muy fuerte, y cuando empiezo a implementar las medidas, esas medidas tienen la capacidad de reducir la capacidad de epidemia muy rápido, muy fuerte, ¿sí? Pero a medida que yo voy haciendo las medidas cada vez más fuertes, el movimiento que logro en el umbral de epidemia es cada vez más chico. Es decir, si paso a tener de 10 a 20 trazadores, muevo 15 unidades de número de infectados por la epidemia. Pero para lograr el mismo movimiento, de repente tengo que aumentar después 100 trazadores más, ¿verdad? Con lo cual se empieza a ver saturada la capacidad de incremento que tengo de esas medidas. Es decir, voy reduciendo la movilidad hasta cierto punto, más de eso no. Sin embargo, cuando se combinan esas medidas entre sí, el efecto que tiene en la capacidad de contener la enfermedad se potencia significativamente. Es decir, cuando tengo los sistemas de trazadores que los escalé a las máximas capacidades de un país, en ese contexto reducir, aunque sea un poco la movilidad, puedo tener un efecto mucho más fuerte que duplicar o cuadruplicar el número de trazadores. El cuarto mensaje, los tiempos y la atención al umbral de epidemia, cuando se relaja la enfermedad luego de la contención, es clave. Una relajación abrupta de las medidas de contención rápida en el tiempo, corre el riesgo de cruzar el umbral de epidemia. Luego de cruzar el umbral de epidemia, la enfermedad sube, vuelve al nivel, la perilla al nivel que tenía anterior, y lo que antes estaba conteniendo la enfermedad, ahora ya no es capaz de contener la enfermedad. Mientras que una relajación proporcional en el tiempo, con la atención al umbral de epidemia, tiene la capacidad de mantener la epidemia en bajos números hasta que se logre su erradicación. ¿Qué es lo que es entonces clave? Tener alguna medida de qué tan lejos o cerca yo estoy de ese umbral de epidemia. Es decir, si voy relajando las medidas y me estoy acercando a una condición de riesgo, o voy relajando las medidas, pero el sistema sigue dentro de un escenario de seguridad. Tema ampliamente discutido en su momento de qué medir, ¿no? Pero hay dos variables que aparecen como claras en ese sentido, que entendemos que pueden ser bastante útiles en ese sentido.
Una es la proporción de los casos detectados, los casos reportados como enfermos, que viene sin nexo epidemiológico. Es decir, ¿cuántos de los casos vos no sabés de dónde vienen? ¿Sí? Vienen de transmisión comunitaria. Y la otra es, ¿cuánto tiempo pasa entre que una persona se enfermó y una persona es detectada por el sistema de trazadores? ¿Sí? Recordemos que eso es lo que evita que se acumulen links, conexiones en condiciones repetitivas. ¿Sí? Si asociada a la relajación estas medidas, estos dos parámetros se mantienen relativamente constantes o disminuyen, eso es un indicador de que estamos en un escenario de seguridad. Si por el contrario, al relajar las medidas, encontramos que estos valores aumentan, ¿sí? Estaríamos en un escenario de riesgo, para ahí sería recomendable, antes de cruzar el umbral de epidemia, volver a medidas de contención masiva. También nos permite esto tener alguna estimación, alguna preestimación a un número que era como medio místico siempre en el manejo del COVID, que es a partir de cuántos infectados, ¿sí? yo estaría perdiendo, ¿verdad?, el control de la epidemia. ¿Verdad? En este eje está el RE de la enfermedad y en este eje está la proporción de casos sin nexo epidemiológico o el tiempo de epidemia, ¿verdad? Cuando esto se cruza en el 1, este sería el valor de infectados en donde ocurre la epidemia, y este sería el valor de demora promedio de la detección de casos o la proporción de casos sin nexos epidemiológicos, en donde se perdería la capacidad de contención de la enfermedad. Por último, esto también informa en relación a cómo implementar medidas o desimplementar medidas de control no farmacológicas con los escenarios de vacunación. Simplemente agregando un término, ¿verdad?, que tiene que ver con la probabilidad de que ese contacto que está bien entre una persona infectada y una persona sana, aparte de que es una persona sana que no fue vacunada o no fue vacunada efectivamente. ¿Sí? ¿Qué mensajes aparecen de esto? Primero, ¿sí?, la cantidad de población, la fracción de la población, ¿sí?, que yo tengo que tener vacunada para lograr revertir la dinámica, puede disminuir muchísimo y de forma no lineal cuando es combinada con medidas de contención no farmacológicas. Por ejemplo, con reducciones de movilidad, mantenimiento de las barreras. También otra cosa que, desde el punto de vista dinámico, es interesante, es que la vacunación lo que hace es mover esta relación entre capacidad de reducción de infectados de forma no lineal. Va corriendo la curva hacia abajo, desplazándola, y eso desde el punto de vista dinámico tiene como consecuencias interesantes. El último punto que hicimos, es decir, nosotros en el primer bloque de trabajo, lo que hacemos es tratar de conectar de forma mecanicista, ¿sí?, las medidas de trazado, de aislamiento, etc., ¿sí?, con la inducción de un efecto ahí. Y gracias a eso, generar comprensión de la enfermedad y sustentar alternativas de manejo. También es interesante ver cómo este tipo de efecto podría ser incluido, ¿verdad?, en modelos típicos de dinámica de poblaciones, de dinámica de epidemias, como los modelos CIS, CIR, etc. ¿Sí? Nosotros lo que hicimos acá fue considerar que las tasas de transmisión y de recuperación de la enfermedad, en lugar de ser fijas, son una función del número de infectados. Por lo que decíamos, ¿verdad? Aumenta el número de infectados, la tasa de transmisión aumenta el número de infectados, y el tiempo en el que estoy transmitiendo la enfermedad también aumenta. ¿Sí? Y lo que pusimos fue un parámetro B0, que es la capacidad máxima de reducción que tiene la intervención, ¿sí? Un parámetro I50, que dice a qué valor de infectados se llega a la mitad del valor máximo de transmisión, ¿sí? Y con eso generamos la retroalimentación positiva, ¿sí?, asociada al efecto. Lo más importante de esto no es la formulación puntual que estamos acá, sino que probablemente en el trabajo de manejo de cualquier epidemia, o la moderación de cualquier epidemia, los parámetros beta y los parámetros tau de recuperación, la función que los relaciona con el número de infectados es algo a poner atención y a estimar caso a caso. ¿Sí? Algunas razones para pensar que en algunos casos puede ser en joroba, por ejemplo, cuando hay muchos infectados, todos cambiamos nuestra conducta, y eso puede reducir a grandes números el error del parámetro, etc. Lo importante es no tomarlo como un valor fijo, sino como un valor que depende del número de infectados. Pues incluyendo el efecto ahí, en los modelos SIM, recuperamos exactamente el mismo mensaje que habíamos obtenido a partir del modelo mecanicista de Tetris y saturación, ¿verdad? En donde, asociado a cada uno de los parámetros que refleja aspectos concretos de la fuerza de la actividad de contención, uno puede tener
Primero, el gradiente de fuerza de medida de contención, la transición de contención o epidemia, pero también que estas medidas son dependientes del número de personas infectadas. Por último, dos mensajes que son importantes. El efecto allí es definido en dinámica de poblaciones en los años 30, y desde entonces hay casi un siglo de trabajo. Y se ha demostrado, y encontrado cantidad de veces, que es mucho más que anecdótico y que hay una cantidad de fenómenos espaciales y temporales en la dinámica que se entienden debido a la presencia de un efecto allí involucrado en la dinámica. Por lo cual, reconocer que las medidas de contención no farmacológicas tienen asociados su potencial efecto allí es también tener una puerta de entrada de análisis a una cantidad de fenómenos en la dinámica de epidemias. Lo mismo con los puntos de quiebre, ¿verdad? O sea, en física y biología son aspectos súper analizados, súper trillados, con lo cual reconocer que existen estos puntos de quiebre estables, estas precisiones, abre también la puerta a otra cantidad de análisis o utilizar otros marcos. El trabajo, por suerte, fue publicado ahora hace un par de semanas, ¿sí? En el Journal of Clinical Biology, con una cantidad de gente que realmente ha sido un gusto trabajar. Otras que hemos trabajado mucho y terminamos en un artículo, pero eso. Pocos pasan la foto. Daniel es el tío que pasa la foto y gana dignidad con el tiempo. Nosotros todos estamos mucho más allá. Ahora está re joven. Vos también. Dale. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Pero también lo que está bueno el trabajo es que combinó gente de ciencia, de ingeniería, de psicología, un amigo que nos trae la foto con Luis Lima, que está en Chile, o sea, gente que normalmente no estaban trabajando juntos, que también queda en un escenario, una cosa que está buena, ¿no? Bueno, no sé si hay preguntas de la audiencia. ¿Cómo entendés lo que pasa en China? En China lo que pasa es que tuvo una capacidad muy fuerte de contención por medidas, no apostó muy fuerte a la vacunación, sí a las medidas, esa capacidad que tenía de realizar las medidas, y ya era como bien reportado el tema de que la capacidad de las medidas de contener depende de la tasa de transmisión, ¿no? Entonces, las variantes que venía habiendo iban aumentando la tasa de transmisión, estaban por debajo de superar el umbral de epidemia para China. Lo que pasa con Omega es que la tasa de transmisión es mucho mayor y las mismas medidas que eran buenas con las otras variantes empiezan a no ser suficientes, ¿no? Esa es un poco de interpretación abajo, ¿no? Que puedo hacer preguntas ahora. ¿No? O sea, yo lo que he pensado es un poco eso, ¿no? Y lo que tiene también es la trampa de eso, porque vos tuviste una medida que te anduvo durante 2 años muy bien y estás casado con esa medida, pero es sabido que dependiendo de la tasa de transmisión, en un momento pueden no ser, ¿no? O sea, lo que estás teniendo... Sí. Los que no han vacunado mucho. Claro. Claro, vos lo que tenés es que este RE depende de la tasa de transmisión. Esa tasa de transmisión aumentó mucho, ¿no? Y como consecuencia de eso, lo que estás teniendo es las medidas que antes tenían el estado de contención, ahora que aumentó todo hasta acá, y ya no te da. Eso había en 2017 un trabajo de McPeak que la cosa que analizaba era qué tipo de epidemias tienen capacidad de ser manejadas con medidas no farmacológicas y cuáles es complicado que vayan a tener éxito, ¿no? Y una de esas es esto, ¿no? O sea, cuando pasas una enfermedad de velocidad de transmisión muy alta, las medidas de frenado pueden no ser suficientes. ¿Y la transición es de una zona a otra es caótica? No, yo tengo una pregunta. Lo que percibí tanto en Europa en diciembre como cuando regresé acá y me dio COVID, aunque no pasó
Como a todos. Era porque, Llegaste a la fiesta del COVID. sí, no, pero ya también. Ya sospechaban que tenía COVID y no había. Lo que quería decir era eso. No, en el fondo, cuando con Omicron, ellos decidieron que daba la impresión de decidieron que la gente se enfermara. ¿Por qué? Porque tú ibas al sitio, cuando nosotros en Europa, en la casa de amigos, todo el mundo se enfermó, entonces tú ibas y decías, hágase el test en la farmacia, si sale positivo, eso para su casa, punto. Y no te decían si váyase para su casa, quédese en tu casa. Sí. Claro. Entonces era más o menos como que el hecho de aparecer una vacuna que tenía una proporción de la población de manera importante vacunada, eso les daba una certeza para ya... Yo creo que Uruguay es muy parecido, ¿no? Muy parecido acá. Claro. Pero llegué acá y bueno, bueno, aquí me superé. Lo que quería decir es que como que les dio salud, les dio como una especie de cambio en cuanto a la medida no farmacológica, porque entonces ya Sí, permitió dejar correr. ¿Cómo es? Sí, creo que esta cosa de que es como una vacuna hecha de todas las variantes, ¿no? Y no es tan jodida, más que nada los vacunados, ¿no? Como puede ser otra. Y eso hizo el cambio. También algo que plantean varios epidemiólogos es el tema de que ojo, que podría no haber sido benigna. Y ojo, que puede venir una que no sea benigna. ¿No? O sea, que también tenemos todo como una cosa de saturación de pandemia, que ya está. De la misma forma que apareció Omicron. Hay dos trabajos de Ottar Johnstad, de Noruega, en 2020, que plantea que la evolución natural de COVID debería ir hacia Omicron, ¿no? En 2020. ¿No? O sea, una cosa por cómo evolucionar con el COVID, por los modelos que la hacía, etc. Podría ser que razonablemente se está cumpliendo eso. Pero también hay otros autores que plantean que bueno, como apareció Omicron, puede aparecer otra que no sea un chico. No es un chico Omicron, pero que no sea tan benigno. Una pregunta técnica, Matías. En la primera parte y en la segunda parte, ¿ustedes relacionás las curvas que ponés de beta y de tau con la primera parte? ¿Tenés como un traslado de parámetros o son dos? No, el trabajo acá es estrictamente al fenómeno, ¿no? O sea, nunca hicimos con esto un ajuste de caso, el ajuste de datos de acá o... No, por eso no pregunto. Pensé que estabas hablando de los dos escenarios. Vos presentás y bueno, yo tomo un beta y un tau de determinada forma paramétrica y observo las mismas conclusiones. La pregunta es, esa forma funcional del beta o del tau, ¿la podés incluir o relacionar con las curvas que dibujaste en mecánica? Sí. O sea, de hecho, usamos esas porque entendemos que son las que hacen el mejor mapeo entre los mecanismos que estamos considerando y el efecto que están teniendo en beta, etc. ¿No? O sea, es decir, alguna vez creo que tratamos de hacer la derivación formal del beta desde el mecanismo. Llegamos a considerar que se ven chicas lindas, pero tienen su... O sea, porque tenés la curva de Hill, la acumulación de casos, las veces que jugamos nos llegamos muy rápido a algo transparente, ¿no? Es decir, sí es llevable, creo que explícitamente fue como que tampoco estamos ganando tanto haciendo el link explícito. Cualitativamente, la forma es esa, ¿sí? Y uno podría demostrar y poner los números que sí es esa, ¿no? No, lo que pasa es que podría dar información sobre el valor de los parámetros, que es el gran misterio que tiene que ver con la segunda pregunta. El tema ahí es que, más a los datos, al volumen de datos que hay hoy, ajustar esos parámetros con un modelo que representa mejor la naturaleza del fenómeno no es particularmente complicado, ¿no? O sea, si vos usás un modelo SIR para un sistema que tiene un modelo allí, lo más probable es que funcione parámetros empiece a dar cualquier cosa, porque sea muy inestable entre periodos de tiempo. Es decir, porque el modelo que está, el mecanismo que está capturado del modelo dista del mecanismo que está gobernando, ¿no? Que eso pasó muchas veces, ¿no? O sea, de que había, no solo por efecto Ali, ¿no? Pero hay otra cantidad de cosas, ¿no? Pero en muchas epidemias hay como periodos de arranque, y entonces el ajuste del RC, de los parámetros, etcétera, es muy inestable, poco confiable en esos periodos.
incorporar el efecto allí es o algo que haga eso, es una forma de mejorar el flujo personal. Lo otro sí se puede hacer. Y sea trabajando con el modelo CIR, sea trabajando con el primer modelo, el primer modelo, o sea, está como muy atado a cómo se trabaja efectivamente, ¿no? Entonces, los parámetros que están involucrados, el discurso, el mecanismo de parámetros, está muy atado a cosas tangibles. ¿Cuántos trazadores hay? ¿Cuánto tiempo le lleva a un trazador procesar un caso? ¿Cuántas llamadas puede hacer en un día? O sea, con esos datos, que son datos tangibles, aunque no fáciles de obtener, increíblemente, ¿no? Uno puede hacer una aproximación, ¿no? Lo que decíamos muchas veces, si uno busca una aproximación de si es 100 o 105, 110, estás en el horno por la cantidad de cosas, ¿no? Pero sí te da una idea del orden de magnitud, de dónde nos estamos moviendo, o sea, en qué escala puede estar en los umbrales de epidemia, etc., ¿no? O cuánto puede cambiar el cuento si yo aumento los números de trazadores, o hasta dónde tiene sentido seguir aumentando una medida o no. ¿No? Ese tipo de cosas creo que sí puedo informar completamente. Tienen un modelo medio loco, sin rastreadores, pero del estilo de que yo si me siento mal, me voy a la farmacia y me hago el test. O cada 30 días todo el mundo se tiene que hacer un test en la farmacia. Mira, algo que tiene COVID, que vos tenés modelo para lo que quieras. Modelos hay. ¿No? Retrasar, digamos, este sistema de rastreadores por una autogestionado. Sí, hay. Uno de los modelos que apareció era para la apertura de una universidad, que lo que analizaban era aparecen los tests que vos podés aplicarlo rápido, barato, pero ineficiente, comparado con el PCR, ¿no? Los analizaban los modelos de, bueno, una medida de cada 2 semanas, una semana, un test con un ineficiente versus un test eficiente pero caro, que puedes hacer menor número y lo que daba es que, digo, para comentar que sí hay un modelo, ¿no? Y que lo que daba es que, bueno, efectivamente, un test ineficiente, con una tasa de pérdida de casos importante, etcétera, tiene una capacidad de contención muy alta y por eso abrió una de las universidades. Y después explotó. Claro. Me perdí, pero cuando tú pusiste un gráfico del comportamiento similar entre Uruguay y Corea. Sí, simplemente... Chile, ¿por qué explican ustedes? Ahí seguramente estaba con mi traje, pero ¿por qué explican? Nuestra interpretación de ese cuento de esas reglas distintas es el tiempo de las medidas. O sea, Chile llega a medidas similares a Uruguay en magnitud, pero demora casi un mes en empezar a tomarlas. Y la universidad cierra el viernes, la escuela cierra los sábados, y el lunes se cierra el país. Había 4 casos reportados y unos más dando vueltas en silencio. Entonces, eso lo que hizo fue el timing de la intervención fue muy fuerte. Corea se había comido el MERS, ¿cómo es? Otro COVID, ¿no? Otro COVID. El SARS, ¿cómo es? Se había comido una epidemia bastante complicada. Entonces ya estaba preparada como para, bueno, se tenía, te trazaban por el teléfono, te guste o no te guste, los casos estaban reportados en el país, pero tenía ya instaladas capacidades de contención. ¿Sí? O sea, el punto es, una de las interpretaciones que hemos hecho en torno a esto es que el tiempo de las medidas fue clave para que no hubiera una disparada. Que incluso el aumento de casos iniciales está muy asociado a llegada de casos. ¿No? O sea, no era que estuviera creciendo tanto como parecía que estaba creciendo. Entonces, se decía, igual se reportaron 10 casos, 20 casos, de repente 8 o 9 eran gente que retornaba al país. Entonces, el arranque de la epidemia de Uruguay es un arranque que quedó atrapado bajo los números del primero. Y en donde, bueno, había como también redundancia en el sistema de trazadores, había medidas, había la reducción de movilidad, todo eso combinado, cuando lo explica, ¿no? O es una explicación plausible. En Argentina también. ¿De vuelta? Argentina también observaron lo mismo que en Chile. No me acuerdo exacto, Argentina creo que fue más heterogéneo. Muy rudo el cierre de Buenos Aires. Lo que pasa fue muy heterogéneo. O sea, vos tenés, yo no me acuerdo exacto, te acordás mejor, pero me acuerdo de unos barrios de Argentina que habían explotado.
Habían tratado que se hablaba a los 2 o 3 meses del 50-60% de la población Lo que infectada. pasa es que acá fue raro porque no había cuarentena obligatoria, la gente se quedó en la casa. Y en Argentina el presidente dijo, todo el mundo se queda en la casa, entonces la mitad de la gente salió y se vino el turismo. Entonces se conseguían permisos truchos para la actividad. Mi hermano que estaba en Buenos Aires tenía permisos truchos para la actividad. No, que acá no íbamos a la China, en el brote este de casamiento primero, se sabían todos los casos cuando tenía apellido. Claro, Tuvo una cultura social, digamos, hay que ser una carrera. No, pero a lo que preguntaba Ricardo, el tema es que este trabajo se hizo con escasez. Entonces, no había antígenos. No había siempre. Ahora dimos vuelta.